Amén. Bien, el tema del día de hoy se llama ¿eres realmente salvo? Es una pregunta, amados hermanos. ¿Eres realmente salvo? Porque al final del libro, ¿verdad? De Ven, ayúdame a cambiar el mundo. Al final del libro se hace esta pregunta, ¿verdad? Y eso es una realidad. Hay cristianos, hermano, y usted se puede sorprender. Hay cristianos que inclusive ya tienen muchos años en Cristo y que creen que no son salvos porque no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces en esta mañana yo les quiero compartir este tema acerca de ¿eres realmente salvo? ¿Verdad? Y cuando tú te haces esa pregunta, ¿verdad? Porque tú no te puedes mentir a ti mismo. Y si tú eres honesto y te preguntas, yo te aseguro que te va a entrar duda. ¿Soy salvo o no soy salvo? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así es que dale gracias a Dios porque hoy el Señor nos va a dar herramientas para que tú puedas determinar si realmente eres salvo o no eres salvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? El libro habla de que varios hermanos que trabajan en ministerios, que por muchos años han servido a Cristo, pero que llegaron a una conclusión de que no eran salvos, hermano. Pues imagínate qué tremendo, ¿verdad? No porque te congregues, no porque vengas a todas las reuniones, no porque leas la Biblia, ¿verdad? Quiere decir que eres salvo. Así es que hoy ponte muy atento, ¿verdad? Pónganse atentos allá en casita, porque hoy vamos a ver algunas herramientas que nos dan la Biblia, ¿verdad? Para saber si verdaderamente somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y una manera de poder nosotros preguntarnos si realmente somos salvos es a través de una pregunta que hacen en el libro, y que generalmente esa pregunta se hace cuando tú estás platicando con alguien que le estás compartiendo acerca de la palabra de Dios, y la gente a veces no quiere escuchar, la gente a veces no tiene interés en Dios, pero la pregunta es la siguiente, ¿verdad? Y yo les hago esa pregunta en esta mañana a ustedes. Si en este momento, hermanos, el Señor los llamara a su presencia, si usted muriera en este momento, ¿a dónde se iría, hermano? ¿A dónde se iría? Y de ahí se desprende, ¿verdad? ¿Eres realmente salvo o no? Porque si tú no sabes a dónde vas a ir o no estás seguro de cuál es tu destino eterno, entonces hay un problema porque no estás seguro de tu salvación. ¿Verdad? Porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. ¿Estás seguro a dónde es tu destino? Yo me acuerdo que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, me hicieron esa pregunta. Yo tendría como 17 años, 16 años. Pasé a recibir a Cristo y luego te llevan con unos consejeros, ¿verdad? Para que te expliquen qué acabas de hacer. Y me hizo esa pregunta. Y me dijo, si en este momento murieras, ¿a dónde te irías? Y obviamente pues yo no supe qué responder. ¿A dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? Y si tú no eres salvo, hermano, pues ahora ya lo sabemos que nuestro destino, ¿dónde sería? Si yo no soy salvo, ¿dónde sería mi destino? El infierno, hermano. Pero lo tremendo de esto es que hay mucha gente que puede ser que ya esté caminando en Cristo, pensando que sirve a Dios, pero no ha sido salvo. Amén. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Miren, existen miles de cristianos que se congregan fielmente cada domingo en las iglesias de todo el mundo. En este día domingo, en todo el mundo, miles de gentes, de cristianos, se congregan en las iglesias. ¿Cuántos de esos cristianos tienen la seguridad de ser verdaderamente salvos, hermano? Por eso les hice la pregunta, ¿verdad? Y háganse la pregunta de una manera muy seria, muy honesta, hermano. Si se muriera en este momento, ¿a dónde se iría, hermano? Es asombroso darnos cuenta que muchos de estos creyentes no tienen una seguridad de su salvación, hermano. Y lo mismo puede suceder aquí entre nosotros, ¿verdad? De que hay hermanos, hermanas que no tengan seguridad de a dónde van a ir si mueren. Hoy hablaremos de cómo estar seguros de que eres verdaderamente salvo. ¿Cuántos dicen amén? Híjole, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí le interesa o no? ¿Sí le interesa saber, verdad, cómo estar seguro de ser salvo?
Wow, claro que sí me interesa, pastor, porque ¿de qué se trata todo esto que hacemos? Que nos congregamos, que oramos, que leemos, que venimos, que alabamos al Señor. Pues se trata de la salvación, amados hermanos. Amén. Que al final de mi carrera yo tenga la seguridad de que ¿a dónde va a ser mi destino? En la presencia de Dios. Amén, hermanos. Bien, vamos a entrar de lleno. La Biblia nos da 3 confirmaciones de nuestra salvación, hermanos. Escúchenme bien. La Biblia nos da ¿qué? 3 confirmaciones de nuestra salvación. Así es que una manera de poder conocer si yo soy salvo, ¿dónde la voy a encontrar, hermano? En la Biblia, en la palabra de Dios, hermano. Porque no es lo que tú digas, no es lo que te diga la gente, sino es lo que dice Dios. La Biblia nos da una triple confirmación de nuestra salvación y de que somos hijos de Dios y que tenemos vida eterna, hermano. Porque son 3 cosas. Número 1, cuando vienes a Cristo, ¿verdad? Y recibes a Cristo como Señor y Salvador. Número 1, viene la salvación. Número 2, pasas a ser hijo de Dios. Y número 3, tienes vida eterna. De eso se trata el cristianismo. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir, hermano. Y eso es bien importante. El problema es que hay cristianos que no le dan la importancia que esto requiere. Amén. Entonces hay 3 aspectos, ¿verdad?, que nos confirman si somos verdaderamente salvos o no somos salvos. El primero, dijimos, es la palabra de Dios. A ver, diga conmigo, la palabra de Dios. Es la que me confirma si soy salvo o no soy salvo. Número 2, el segundo, es el testimonio interno del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién me va a confirmar, número 1, si soy salvo o no? La palabra de Dios. Y número 2, ¿quién me confirma también? El Espíritu Santo, pero lo hace de una manera interna. Interna, amén. La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y tercero, ¿qué es lo que me da confirmación de que soy salvo? Nuestras vidas cambiadas. A ver, diga conmigo, mi vida cambiada. Son 3 aspectos donde tú puedes, ¿verdad? Es un termómetro en el cual tú puedes medir si eres salvo. Número 1, a través de lo que dice la Biblia. Número 2, a través del testimonio que da el Espíritu Santo en tu interior. Y número 3, a través del cambio de tu vida. Y quizás digas, bueno, la palabra de Dios ahorita vamos a ver de qué manera me dice que soy salvo. El Espíritu Santo de qué manera me dice soy salvo. Pero tercero, mi vida cambiada es la que dice si soy salvo o no. Entonces cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Tú puedes decir si verdaderamente has cambiado o sigues siendo el mismo, o sigues pecando. Porque para venir a la salvación, para venir a Jesucristo, se requiere del arrepentimiento. Ya hablamos del arrepentimiento, ¿verdad? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué se trató en la época de los patriarcas? De arrepentimiento. En la época de Juan el Bautista, arrepiéntanse. En la época de nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntanse. En la época de los apóstoles, arrepiéntanse. Y en nuestra época, arrepiéntanse. Entonces tiene que haber un verdadero, ¿qué, hermano? Arrepentimiento. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Significa cambio de dirección, ¿verdad? Si tú ibas en una vida pecadora, el arrepentimiento, ¿qué significa? Un cambio de dirección. Y eso se va a reflejar en tu vida. Es decir, si verdaderamente has cambiado o no. Y entonces ya a partir de este momento empiezas a pensar, ¿verdaderamente seré salvo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? A través de ver si mi vida realmente ha cambiado o sigo siendo la misma persona. Porque cuando no conocíamos a Dios, ¿cómo éramos, hermano? Pero ahora que ya lo conocemos y que somos salvos, ya no podemos ser los mismos. Amén. Vamos a avanzar y vamos a ir viendo cada uno de los aspectos. El primer testimonio que me da la seguridad de mi salvación es la palabra de Dios. La seguridad de mi salvación está basada en la autoridad de la palabra de Dios. ¿En qué estaba basada la seguridad de mi salvación, hermano? En la palabra de Dios, en la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué yo creo que soy salvo? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será poder la palabra de Dios, hermano? Sí. Y la palabra es la que me dice si soy salvo o no. Por eso mucha gente se incomoda, ¿verdad? Las predicaciones, ¿verdad?
está escuchando la predicación y piensa o siente que el pastor le está lanzando pedradas. ¿Y qué es lo que sucede? Es la palabra, la autoridad de la palabra la que te está, ¿verdad?, diciendo, ¿sabes qué? Estás mal. Porque es la palabra y la autoridad de la palabra de Dios la que me da la seguridad de mi salvación. Cuando cumplimos con las condiciones establecidas en la palabra de Dios, cuando yo cumplo con los mandamientos de Dios, hermano, entonces podemos estar seguros de que somos hijos de Dios. Porque yo no puedo decir que soy salvo, ¿verdad?, que ya soy un hijo de Dios y no obedezco la palabra de Dios. Entonces hay muchos cristianos hoy en día, ¿verdad?, que andan por ahí, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero no obedezco la palabra de Dios. Porque todavía mienten, porque todavía cometen pecados, ¿no? De todo tipo, hermano. Entonces una persona que verdaderamente ha sido salva, una de las cosas que demuestra su salvación es que obedece la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si yo obedezco la palabra de Dios, entonces puedo estar seguro de que soy un hijo de Dios. Amén. Juan 5:39 dice lo siguiente, hermano, acerca de la palabra que es la que me da testimonio de que soy salvo. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, ¿qué les parecía a ellos, hermano? Que en ellas tenían la vida eterna. ¿En dónde está la vida eterna, hermano? En la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es Jesús. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces el Señor Jesucristo le dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que tengo vida eterna? Pues escudriña las escrituras y ve, y si estás cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, entonces es el primer termómetro, el primer parámetro de que tú eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y eso cobra mucha importancia en los tiempos que estamos viviendo, hermano. Tiempos en los cuales mucha gente está muriendo, tiempos en los cuales Cristo viene pronto. ¿Y cómo tiene que encontrar a su iglesia, hermano? Una iglesia salva, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Porque la salvación va más allá de ser religioso. De veras, hermano, hay mucha gente que está en la iglesia o que puede, ¿verdad?, de corazón sincero estar buscando de Dios, pero no ser salvo. Número uno, ¿cómo lo puedo entender? A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, a través del testimonio interno del Espíritu Santo que nos habla. Lo primero que me va a decir si soy salvo o no es la palabra de Dios. Amén. Y número dos, el Espíritu Santo me va a decir en mi interior si soy salvo o no soy salvo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, el testimonio interno del Espíritu Santo que nos habla y que nos dice si eres salvo, si eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué, hermano? Hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿una persona que anda en desobediencia es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Una persona que anda en pecado es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Y quiénes son los que son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde te guía el Espíritu de Dios, hermano? A la verdad, a la palabra de Dios. Y tanto la palabra de Dios como el Espíritu Santo son los que dan testimonio de si eres salvo o no eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué, hermano? De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
Es decir, que si tú eres verdaderamente salvo, entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, en ti va a darte la oportunidad de clamar, Abba, Padre. Pero si tú no eres salvo, amado hermano, entonces tú no puedes clamar y decir, Abba, Padre. Porque una persona que no es salva, pues no es hija de Dios, hermano. Es un creyente, es un religioso, es un congregante, pero no es salvo y no es hijo de Dios. Lo vuelvo a leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué, hermano? El espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En otras palabras, que cuando una gente verdaderamente recibe a Cristo y hay una transformación en su vida, en ese momento recibe, ¿qué? El espíritu de adopción, el Espíritu Santo, y eres adoptado como, ¿qué, hermano? Como hijo de Dios, ¿verdad? Y a través de ese espíritu de adopción puedes clamar a Dios, Abba, Padre. Y por último, versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué, hermano? Hijos de Dios. Entonces, ¿quién es el que te da testimonio de que verdaderamente eres salvo? De que verdaderamente eres un hijo de Dios. ¿Quién te da testimonio? El Espíritu Santo, hermano. ¿En dónde te lo da? En tu interior. Entonces, número uno, ¿verdad? Leyendo las Escrituras, tú debes entender si eres salvo, ¿no? Y número dos, el Espíritu Santo en tu interior te dice si eres hijo de Dios. Entonces, yo no creo que si andas pecando, si andas haciendo cosas indebidas, el Espíritu te diga, eres un hijo de Dios. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con los fariseos y los fariseos le decían, no, nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo le decía, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo, porque me quieren matar. Entonces, ¿cómo alguien que quiere matar a alguien puede decir que es hijo de Dios, hermano? Y el Señor Jesucristo les habla de una manera fuerte. Ustedes son hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Y de igual manera, hermano, cuando no estoy yo ser un asesino, ¿verdad? Pero cuando estoy mintiendo, cuando estoy pecando, cuando estoy desobedeciendo, no estoy haciendo las cosas de mi padre, sino estoy haciendo las cosas del diablo. Tan solo en el mentir, hermano. ¿Quién es el padre de mentir, hermano? El diablo. Entonces, si yo miento, yo no puedo decir que soy hijo de Dios. ¿Y quién me va a dar testimonio a mi espíritu? El Espíritu Santo, de que soy un hijo de Dios. Entonces la salvación no es tan sencillo que ya me congregué, ya no. Se tiene que ver. Y vamos a entrar al tercer aspecto de que me dice que soy salvo, nuestras vidas cambiadas. Y ahí pues no hay mucho, ¿verdad?, de que de batallar, porque tú sabes cómo es tu vida, hermano. Si verdaderamente has cambiado, sigues siendo el mismo. O sea, vienes a la iglesia y aquí das una cara, pero realmente sigues siendo el mismo. Nuestras vidas cambiadas es el tercer testimonio del hecho de que somos nuevas criaturas. ¿Cómo me doy cuenta de que soy una nueva criatura, hermanos? Cuando mi vida ha cambiado totalmente. Y mientras yo estaba preparando esto, vino a mi corazón, ¿verdad? Todos los discípulos, ¿verdad?, cuando se convirtieron al Señor, hermanos, ¿sus vidas cambiaron o siguieron siendo los mismos? Cambiaron. Fueron cambiadas. ¿O acaso usted puede ver en la escritura que dice de Pedro, de Pablo, de Andrés, de Jacobo? Dice algo, menciona algo la Biblia acerca de que volvieron a su vida antigua, de que volvieron a los pecados que cometían antes. No menciona nada la Biblia, hermano. El único que volvió a su vida pasada fue Judas. Pero de todos los discípulos no se dice que volvieron atrás, sino que perseveraron. Entonces, el hecho de vivir una vida cambiada, eso da testimonio de que soy una nueva criatura.
Y no permitas que el enemigo te engañe, hermano, porque si tú sabes que sigues siendo el mismo, que no has cambiado, entonces pon mucha atención. Por eso el tema de hoy, ¿realmente eres salvo? En Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, aquí está hablando este pasaje de cuando Nicodemo fue a buscar al Señor Jesús. Juan 3, versículo 1 al 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, hermano. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, es un nuevo nacimiento. Entonces, si tú ya naciste de nuevo, no puedes seguir siendo el mismo de antes, hermano. Ya nací de nuevo, pero sigo siendo el mismo. ¿Podrá ser eso posible, hermano? Eres una nueva criatura, ¿no? Dice ahí adelante en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú verdaderamente eres salvo, eso quiere decir que ya eres una nueva criatura, hermano. Tu vieja naturaleza ya quedó atrás. Es más, dice la Biblia que fuimos sepultados con Cristo para muerte del pecado y resucitados a una vida, ¿qué, hermano? Nueva. Entonces, si te vuelvo a hacer la pregunta que decía al principio, ¿eres realmente salvo? Yo creo que ahorita como que empiezas a dudar: híjole, pues la verdad es que no he cambiado. Mi testimonio, mi forma de vivir no da testimonio de que yo sea un hijo de Dios. Y es que lo hemos malentendido, hermano, porque el ser cristiano verdaderamente es una nueva creación. No puedo decir soy cristiano y sigo siendo el mismo. ¿Sí podrá ser eso posible, hermano? Está como los fariseos, ¿no? Que se decían religiosos. Nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos un Padre que es Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Y me quieren matar. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y por eso la Biblia habla mucho acerca de la salvación, hermano. Cuida tu salvación con temor y temor. ¿Y cómo puedes tú tener la seguridad de que eres verdaderamente salvo? Número 1, a través de la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? Número 2, a través del testimonio del Espíritu Santo que te está dando en tu interior. Y número 3, a través de ver si tu vida realmente está cambiada, está transformada, o sigue siendo el mismo. Porque si sigue siendo el mismo, hermano, entonces simple y sencillamente no has nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y daba un ejemplo de una mariposa, hermano. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en Cristo, somos pecadores, somos un gusano que nos arrastramos ahí en nuestro pecado, en nuestra inmundicia. Pero cuando recibimos a Cristo, entramos en un proceso, ¿verdad? Como el gusano que se mete a la crisálida, a su capullo. Y una vez que ha pasado por ese proceso, que ha muerto, ¿verdad? Porque es como si lo embalsamaran. Y cuando sale de esa envoltura, ¿cómo sale el gusano, hermano? Como una mariposa. Sufre una ¿qué? Transformación, una metamorfosis. Yo le pregunto a usted, esa hermosa mariposa, ¿llega un momento en que se vuelve a ser gusano, hermano? ¿Sí o no? Esa hermosa mariposa que ahora vuela, ¿vuelve a arrastrarse, hermano? Porque ya es una nueva ¿qué? Criatura.
Y ese es un claro ejemplo del cristiano que ha nacido de nuevo. Que antes éramos un gusano, que nos arrastrábamos en el pecado, en el lodo, en la inmundicia, pero ahora somos una mariposa que volamos como nuevas criaturas, que caminamos en santidad y que buscamos la santidad. Entonces, uno de los aspectos que me muestra a mí si soy verdaderamente salvo es ver si mi vida ha cambiado. Porque si yo no he cambiado y sigo siendo el mismo, entonces tengo un serio problema, hermano. Y tengo que venir a Jesús. ¿Y por qué no está hablando el Señor ahorita, verdad? Porque quizás muchos estén viviendo de esta manera, ¿no? Pensando que son salvos, no ha cambiado su vida, no ha nacido de nuevo. Diga conmigo, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y decíamos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo sabes tú si eres verdaderamente salvo? Si tu vida ha cambiado. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer en lo personal, pero también en lo familiar. Porque ¿sabes quién sabe y se da cuenta si has cambiado o no? Tu familia. Pero como ya se nos hizo algo normal, ¿verdad? No nos damos cuenta que nuestra vida no cambiada refleja que no hemos sido salvos, hermano. Así es que en el amor de Cristo, ¿verdad? En lo personal debemos de reflexionar, ¿verdaderamente soy salvo? Si me muriera, ¿me iría al cielo? O la verdad es que mi vida no ha cambiado. Y esto es algo tan serio, hermano, porque está en juego en la vida eterna. ¿Y por qué nos está hablando Dios esto? Porque en su infinito amor, Él quiere que reflexionemos y digamos, ¿sabes qué? La verdad, mi vida no ha cambiado. No soy esa mariposa, sigo siendo el gusano. Pero Dios, en su amor, ¿verdad?, me da la oportunidad de poder tener un encuentro con Él. Y ahí es con lo que quiero ir terminando. Dice, además del intelecto, hermano, además de tu inteligencia y de tus emociones, ser cristiano involucra la voluntad. A ver ya conmigo, ser cristiano involucra la voluntad, hermano. Porque si tú dices ya eres salvo, ya involucraste tu voluntad, dijiste me entrego mi voluntad a Jesús. Y cuando tú entregas tu voluntad, entonces ya no haces lo que tú quieres, sino la voluntad de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás aquí es donde mucha gente falla, ¿verdad? Que sí, ya acepté a Cristo, pero mi voluntad no se la entregué. Entonces no eres salvo. Porque tú dices que eres cristiano, pero no estás dispuesto a obedecer a tu Dios, a entregarle tu voluntad a Dios. No es suficiente creer intelectualmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mucha gente cree, ¿verdad? Porque si yo leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ni tampoco es suficiente tener una experiencia emocional y espiritual. Muchos han aceptado a Cristo de una manera, ¿cómo, hermano? Emocional. Y quizás hasta espiritual. Y mucha gente la ha aceptado a Cristo para que ya no me moleste mi mamá. Para que ya no me diga, ¿cuándo vas a aceptar a Cristo? Entonces puede ser que gente haya tenido una experiencia emocional y espiritual, aunque ambas son válidas, ¿verdad? Sí es cierto que hay emoción dentro de la iglesia. Sí es cierto que hay espiritualidad, hermanos. Y aunque ambas son válidas, uno no llega a ser cristiano, escúchame bien, sino hasta que en un acto de la voluntad se recibe a Cristo en la vida como Salvador y como Señor.
Entonces sí se involucra lo emocional, lo espiritual, pero lo más importante es la voluntad. Que cuando tú recibes a Cristo por tu voluntad, le estás reconociendo como tu Señor y como tu Salvador. Y ahora ya no haces lo que tú quieres, sino haces la voluntad de aquel que murió por ti y que te salvó. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, eso da testimonio de que somos hijos de Dios. Porque ¿quiénes son los que son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, que dejan voluntariamente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo los guíe. El Espíritu Santo nunca va a venir a la fuerza a decirte qué es lo que tienes que hacer. El ser cristiano, el congregarte, es un acto de voluntad. En otras palabras, voluntario. ¿Quién te obliga a venir a la iglesia, hermano? ¿Quién te obliga? Porque si estás viniendo obligado o por emoción o porque quieres sentirte espiritual, estás equivocado. Es un acto de voluntad. Yo ya le entregué mi voluntad, ya me pertenezco a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque decíamos, habrá algo más hermoso que pertenecer a Cristo. Para estar seguros de que verdaderamente somos cristianos nacidos de nuevo, debemos conocer las siguientes verdades bíblicas. Amén. Primero, necesitas saber que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Repito, para estar seguro de que verdaderamente somos cristianos nacidos de nuevo, hermano, debemos de conocer las siguientes verdades básicas de la Biblia. Número uno, que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Sí sabes que Dios te ama? Y que tiene un plan maravilloso para ti. Y si tú verdaderamente eres salvo, ¿verdad?, y has creído en Jesucristo y has entregado tu voluntad al Señor, entonces tú sabes que Él te ama y tú sabes cuál es ese plan que Él tiene para ti. Número dos, segundo, el hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Entonces fíjate qué tremendo, ¿verdad? Yo digo que soy cristiano, pero no soy salvo, entonces no puedo experimentar el amor ni el plan de Dios para mi vida. Y aquí viene respuesta a muchas interrogantes, ¿verdad? De por qué me va mal, por qué no veo la bendición, por qué no avanzo en el reino de Dios. Porque un hombre que es pecador y que está separado de Dios no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Pues sí, se congrega y es emocional y hasta espiritual es, ¿verdad? Porque ora y lee la palabra de Dios, pero no es salvo porque no ha entregado su voluntad a Dios. ¿Usted cree que hay hermanos que hacen su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios, hermano? Porque cuando tú te entregas a tu Señor, ya no es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Y por ejemplo, ¿qué quiere el Señor el domingo a las 10:30 de la mañana? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere? El domingo a las 10:30 de la mañana, ¿qué quiere el Señor? Que sus hijos se congreguen, ¿no? Y si mi voluntad está entregada a Dios, ¿qué voy a hacer, hermano? Estar en donde Dios quiere que esté. Pero entonces me doy cuenta que no es un acto de voluntad. Porque dice la Biblia que cuando éramos pecadores éramos esclavos del pecado. ¿Y a qué obedecíamos, hermano? Al pecado, porque nuestra voluntad estaba entregada aquí, al pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestra voluntad ¿a quién le pertenece? A Él. Entonces por eso lo que yo hago, ¿verdad?, mi conducta, mi transformación es lo que determina si soy salvo o no. Tercero, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él usted puede conocer y experimentar el amor y el plan de Dios. Entonces, si se da cuenta, todo se trata del amor de Dios y de un plan que Él tiene para nosotros.
¿Y cómo podemos disfrutar de su amor y de ese plan maravilloso para nosotros? Entregándole nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. Y en el libro lo compara con un matrimonio. Porque en un matrimonio, ¿qué hay, hermano? ¿Qué involucra el matrimonio? ¿Involucrará las emociones? ¿Sí involucra las emociones o no? Sí, ¿verdad? ¿Involucrará lo espiritual? También. Pero ¿qué es lo que determina que ya una pareja sea marido y mujer? ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Las emociones? ¿Lo espiritual? ¿O qué es lo que va a determinar que ella me pueda convertir marido y mujer? Un acto de voluntad. Porque cuando llegas al altar, ¿qué te dice el sacerdote, el pastor? Vienes voluntariamente. ¿Es tu voluntad contraer nupcias con este varón? Y realmente lo que va a determinar ese matrimonio no es tanto tu emoción, tus sentimientos o tu espiritualidad, sino ese acto de voluntad. Es mi voluntad contraer matrimonio. Y cuando tú estás rindiendo tu voluntad, pues ya le perteneces a la otra persona. Y en el caso de la salvación, ¿a quién le entregamos nuestra voluntad, hermano? A Dios. Y cuando tú ya entregaste tu voluntad a Dios, entonces es entendible y es claro el pasaje que dice el Señor Jesucristo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil su yugo? Porque es un acto de voluntad. Es un acto voluntario, hermano. Y si tú rindes tu voluntad a Dios, entonces las cosas son fáciles. Porque ya no dependes de ti, sino dependes del Dios Todopoderoso. Y es tu voluntad entregada a Dios la que te da testimonio de que eres hijo de Dios. Aparte del Espíritu Santo. Porque la voluntad en el ser humano es la que determina lo que haces y lo que no haces. En todas las cosas, en todos los ámbitos. Pero principalmente en tratándose de la salvación, es importante que yo me entregue al Señor de una manera voluntaria. Que le entregue mi voluntad. Y cuando yo entrego mi voluntad, pues ya no me pertenezco a mí, sino pertenezco al que me entregue, a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y punto número 4, debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, si usted medita en este momento de lo que estamos hablando y cuando usted le entregó su vida a Cristo, hoy puede usted entender si verdaderamente entregó su voluntad o nada más fue un acto de emoción o espiritual, pero nunca entregó su voluntad a Él. Y por eso vemos a tantos cristianos, hermanos, que no están entregados al Señor, porque no le entregaron su voluntad. Y entonces toma relevancia, ¿verdad?, el matrimonio. Cuando una pareja ya entregó su voluntad, hermano, ¿qué dice la Biblia? Ya no te perteneces. Si yo le entregué la voluntad a mi esposa, ¿ahora a quién le pertenezco? ¿A mí? Ya le pertenezco, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia, ¿verdad?, a los maridos, ¿verdad?, que cumplan con el deber conyugal. Porque no tiene la esposa potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el esposo no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. Porque nos entregamos en un acto de voluntad, hermano. Entonces, cuando tú recibiste a Cristo, tú dijiste, ¿verdad?, te entrego mi voluntad.
de tal manera que ahora te pertenezco a ti. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la voluntad del Hijo de Dios. Amén. Entonces, estas verdades son importantísimas, porque seguramente muchos de nosotros venimos a Cristo, pero ni siquiera entendimos a ciencias claras, ciertas, qué fue lo que hicimos, hermano. Dios en su infinito amor y misericordia nos tiene aquí, pero hoy nos dice 3 aspectos, ¿verdad? Es un filtro por los cuales tú puedes saber si eres realmente salvo. Número 1, a través de lo que dice la palabra. Número 2, a través de lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo en este momento está diciendo en tu interior si eres hijo de Dios o no. Pero una evidencia muy clara y contundente es ver si tu vida ha sido cambiada. Y si tu vida verdaderamente es totalmente diferente a la que vivías antes de Jesucristo, entonces quiere decir que naciste de nuevo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Y cada uno pregúntele ahí al Señor en su corazón: Señor, tú conoces todo de mí. Y hoy yo entiendo que hay 3 maneras, 3 formas de poder saber si verdaderamente soy salvo. Una es tu palabra. 2 es tu Espíritu Santo hablando a mi interior. Y 3 es ver mi vida cambiada, Señor. Porque si yo he nacido de nuevo, ya no soy el mismo de antes. Ahora mi vida cambiada da testimonio de que he nacido de nuevo, de que soy un hijo tuyo. Y sobre todo, Señor, que te he entregado mi voluntad a ti, para no vivir ya más para mí, sino vivir para ti. Así es que, Señor, esas dudas que hay en mí, Señor, hoy yo las quiero rendir delante de ti. Yo sé que me he entregado a ti, que te he recibido como Señor y Salvador. Pero hoy, escuchando este mensaje, creo que no te he rendido mi voluntad. Y por eso sigo haciendo cosas del hombre viejo y no camino como una nueva criatura, porque no he rendido mi voluntad a ti, Señor. Pero en este día yo quiero rendir mi voluntad a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú has entendido el mensaje y sabes que no le has rendido tu voluntad a Dios, este es el momento, hermano. Quizás porque nadie nos lo explicó, quizás llegamos por emoción o en un acto espiritual, pero no rendimos nuestra voluntad a nuestro Salvador. Así es que yo te invito, hermano, a que en esta mañana podamos todos juntos presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, te queremos entregar nuestra voluntad a ti y caminar en obediencia a ti. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a hacerla. Vamos a hacerla en voz alta. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, y como dice aquí la Escritura, debemos de saber que Dios nos ama y que tiene un plan maravilloso para nosotros. Y a partir de hoy poder caminar en ese amor de Dios y en ese plan maravilloso que Él tiene para nosotros como casa de Dios.
Repita conmigo en voz alta, amados hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que tres cosas que me demuestran a mí si soy salvo o no son tu palabra, tu Espíritu Santo hablando a mi interior y mi vida cambiada, Señor. Y observando estos tres principios, yo me doy cuenta que no hay seguridad en mí, Señor. Quizás te he recibido como Señor y Salvador en un acto emocional y espiritual, pero la verdad es que no he rendido mi voluntad a ti. Y en esta tarde yo vengo delante de ti, reconociendo, Señor Jesús, que tú eres mi Señor y mi Salvador, que tú moriste por todos mis pecados. Yo te pido que me perdones en esta hora. Perdona todos mis pecados, Señor. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Yo creo que moriste, que fuiste sepultado, pero que resucitaste al tercer día. Y que hoy mismo tú estás sentado a la diestra del trono de Dios. Y en esta hora, Señor, en un acto voluntario, en un acto de mi propia voluntad, yo decido reconocerte y recibirte como mi Señor y como mi Salvador, declarando que mi voluntad te pertenece a ti y que ahora yo vivo para ti y que mi vida dará testimonio de que soy una nueva criatura, de que soy salvo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo entiendo que tú me amas y que tienes un plan maravilloso para mí. Yo quiero disfrutar de tu amor y de ese plan que tienes para mí. Te entrego mi voluntad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así, con sus ojos cerrados, siga meditando en esta palabra, siga meditando en su corazón y dígale: Señor, tienes mi voluntad, te pertenezco a ti, Señor. Mientras escuche este canto, usted siga hablando con Dios, siga rendiendo su voluntad a Dios y empieza a vivir en una vida nueva para Dios. Ni ojo yo, ni oído yo las cosas que Dios preparó para que espera en él, a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Ni ojo vio, ni oído yo las cosas que Dios preparó para que espera en él, a oír su voz. Tú eres arcilla y yo tu hacedor. Toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través
ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti, y ser lo que debes ser. En mis manos moldear tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti, y ser lo que debo ser. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice que soy salvo, porque tu Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias. Trae una poderosa convicción sobre cada uno de nosotros, Señor, que somos salvos, que somos hijos de Dios, porque te hemos recibido en un acto voluntario, de nuestra voluntad, para hacer lo que tú quieres. Bendice a tu iglesia, Señor, y permite que esto que acabamos de hacer se vea reflejado en nuestras vidas cambiadas, Señor. Que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo por nuestra propia voluntad. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.